amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Qué bueno que están conectados hasta ahora con nosotros en Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta. Iniciamos este espacio informativo de 3 horas. Esto es un programa de opinión, de entrevistas, de análisis y por supuesto de la participación de ustedes, nuestros oyentes, que son lo más importante, por el 786-590-1624. Esa es la línea caliente de Americano. Guárdenlo por allí, ese teléfono, porque estoy segura que estos temas que vamos a tocar el día de hoy y que tocamos todos los días además en Americano durante nuestra programación son de interés de todos en la Unión Americana. Recordándoles que descarguen la aplicación de Americano Media, la pueden bajar en sus teléfonos, en sus tabletas, es totalmente gratis y está disponible en el App Store y en el Play Store. Lo mismo si usted tiene Samsung que iPhone, ahí va a poder descargar esta app Americano Media, nuevamente totalmente gratis, y allí puedes ingresar a todos los programas de nuestras distintas plataformas para que esté usted bien informado. Americanomedia.com, la página web, allí también usted puede escuchar este programa. Si entra en la página web, allí hay hace clic donde está una transmisión, dice transmisión en vivo de la radio. Estamos conectados, por supuesto, con nuestra plataforma web, americanomedia.com, y también, por supuesto, como siempre les digo, pues seguirnos en las redes sociales, porque estamos en todas, la que a usted más le guste. Si a usted le gusta Facebook, allí está Americano Media. Si a usted le gusta Telegram, pues también. Si le gusta Rumble, Instagram, Getter, Twitter, la que más le guste, allí está Americano Media. Radio Libre 790 AM es la señal en el sur de la Florida, desde Palm Beach hasta Los Cayos. Y estamos en Orlando, en Tampa, en Jacksonville. Estamos en Radio Acción y en otras radios que ya Raymond Azar, mi productor, Raymond Habibi Azar, ya me va a traer el nombre de las otras emisoras. También, por supuesto, iHeartRadio y amigos oyentes, como les decía, síganos en todas nuestras redes sociales. Bien, déjenme comenzar contándoles que tenemos una situación de emergencia importante todavía en el área de Fort Lauderdale. El aeropuerto, amigos oyentes, cerrado, inundado, con cientos de pasajeros varados. Un panorama bien complicado en el aeropuerto que sirve a la ciudad de Fort Lauderdale, Hollywood, Hallandale, Pompano. Mucha gente utiliza ese, incluso gente que vive en Miami, ¿no? Prefiere utilizar el aeropuerto de Fort Lauderdale. Y es que hemos tenido unas lluvias que les venimos comentando, queridos amigos oyentes, unas tormentas que ocurren, dicen los especialistas, el meteorólogo, que una vez cada 1000 años es que ocurren tormentas como esta, que ha dejado bajo el agua ese aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. Superó su récord de precipitaciones durante todo un mes, y por eso los expertos señalan que estadísticamente esta tormenta que ocurrió en las últimas 48 horas pues es una en 1000 años. El aeropuerto de Miami, atención, queridos amigos oyentes, está permitiendo, ¿no?, la salida de algunos vuelos que estaban pautados para salir desde Fort Lauderdale. Lo están haciendo desde el aeropuerto de Miami, y la cola para despegar ayer era de más de 1 hora, porque los vuelos habituales del aeropuerto de Miami, que es uno de los aeropuertos más ocupados de la Unión Americana, creo que es el primero o el segundo más ocupado después del de Atlanta, entiendo, y Nueva York, ahora tiene mayor tráfico porque muchos de esos vuelos de Fort Lauderdale han sido redireccionados para salida desde el aeropuerto internacional de Miami. De manera pues que ese aeropuerto de Fort Lauderdale tuvo que ser cerrado este miércoles por la noche ante esas intensas lluvias. Y bueno, queridos amigos oyentes, todavía la situación no está completamente corregida, ¿no? Entonces, para que estén preparados, les cuento esto a todos los oyentes que estén planeando viajar o que tengan boletos, que nos escuchan en esa parte de la costa este de la península de la Florida, llámese Hollywood, Hallandale, La Ventura, Fort Lauderdale, Pompano, Boca, que utilicen el aeropuerto de Fort Lauderdale, averigüen bien antes de salir para el aeropuerto cuál es el estatus de su vuelo. Igualmente en Miami,
porque, como les repito, la espera el día de ayer era de casi 1 hora para poder salir, o sea, montados en el avión, ya sentados en el avión, esperar 1 hora, taxing se dice, ¿no? Esperando el puesto en la cola para poder despegar del aeropuerto de Miami. Así estamos luego de estas tormentas tremendas, queridos amigos oyentes. Hasta hoy, como les decía, el aeropuerto permanece cerrado debido a el aeropuerto de Fort Lauderdale, a estas inundaciones que ocasionaron además escombros en todos los terrenos del aeropuerto de Fort Lauderdale. Fue una situación de emergencia. Y bueno, el gobernador también declaró estado de emergencia en esa zona para poder ayudar a los residentes. Y las imágenes, también hubo también hubo un tornado, créanlo o no, hubo un tornado que impactó Broward y que causó graves destrozos en al menos 6 casas. De manera que el tiempo ha estado, queridos amigos oyentes, muy lluvioso, tormentoso. Hoy en el sur de la Florida, un día bellísimo en la mañana, ya se está nublando a esta hora, por lo que puedo ver, se está nublando un poco. Que esperar a ver qué dicen los meteorólogos de cómo va a estar la jornada más tarde y la del fin de semana, ¿verdad? Bueno, dicho esto, queridos amigos oyentes, algo más que ocurrió ayer en la Florida, lo comentábamos, fue esta discusión que había en Tallahassee sobre la prohibición del aborto en el estado de la Florida después de las 6 semanas de embarazo, ¿no? Y bueno, el Congreso de Florida aprobó este jueves esa prohibición que causó ayer que 4 gatos y medio les lanzaran basura a los legisladores y tuvieran que ser retirados. Una gente que se apareció allí protestando de mala manera, ¿no? Gritando, tirando basura a los legisladores, una chusmería de nivel superior, que en definitiva no llegó a nada, porque así no se logra cambiar absolutamente nada, ¿no? Con la gritadera y la chusmería y los insultos, eso no se logra absolutamente nada. Y el Congreso de la Florida, pues efectivamente, aprobó este jueves la prohibición de los abortos después de las 6 semanas de embarazo, una propuesta apoyada por el gobernador Ron DeSantis, quien la firmó inmediatamente, unas pocas horas después, el gobernador firmó esa ley, ¿no? Esta nueva ley también tiene implicaciones para el acceso al aborto, según hemos entendido. Y bueno, básicamente se suma entonces la Florida a estados como otros, pues, más conservadores, digamos, ¿no? Estados más restrictivos en el tema de la prohibición del aborto. De manera que ahora en la Florida, desde ya, después de las 6 semanas de embarazo, el aborto está prohibido en el estado de la Florida. No sé si tengo tiempo para un reportaje que tengo. Rapidito, vamos a escucharlo, el de la píldora abortiva en la Corte Suprema. El gobierno de Estados Unidos dijo el jueves que acudirá a la Corte Suprema para impugnar las restricciones a la píldora abortiva de uso generalizado, en el marco de una batalla cada vez más intensa por los derechos reproductivos en el país. La decisión de la administración de Joe Biden se produjo pocas horas después de que un tribunal de apelaciones rechazara las medidas para suspender el fármaco mifepristona, pero limitara su acceso. La mifepristona, que fue aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos en 2000, representa más de la mitad de los abortos en Estados Unidos. Legisladores de Florida aprobaron el jueves una propuesta de ley para rebajar de 15 a 6 semanas el plazo para abortar en el estado, una iniciativa que solo necesita la firma del gobernador republicano Ron DeSantis, quien ya se ha mostrado a favor. La Casa Blanca criticó esta iniciativa ya que antes de las 6 semanas, muchas mujeres aún no saben de su embarazo y agregó que la prohibición va en contra de las libertades fundamentales. El Departamento de Justicia recurrirá a la Corte Suprema para defender el juicio científico de la FDA y proteger el acceso de los estadounidenses a una atención reproductiva segura y eficaz. El miércoles por la noche, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans, Luisiana, dijo que la mifepristona, también conocida como RU 486, debería permanecer disponible en espera de una audiencia completa sobre el caso, pero restringió el acceso a la píldora.
a las primeras 7 semanas de embarazo, en lugar de 10. Dispuso visitas presenciales para obtener el fármaco, algo que había sido eliminado, y bloqueó el envío del medicamento por correo. El fallo 2-1 se produjo después de que un juez de Texas, designado por el expresidente republicano Donald Trump, anulara el viernes pasado la aprobación de la mifepristona por la FDA, suspendiendo así su autorización en todo el país. Muy bien, tengo que hacer una breve pausa. Al regreso va a estar Jorge Bonilla con nosotros, director del MSR Latino. Él también está en la Florida Central. Saludos a la audiencia en Tampa, Jacksonville, Orlando, Miami, Palm Beach, Los Cayos de la Florida. Gracias, somos americanos. Ya volvemos. Muy bien, queridos amigos oyentes, gracias por continuar conectados con la señal de Americano. Saludo a la gente en Orlando a través de la 810 AM, en Tampa 1250 AM, esto es, ¿dónde es esto? A ver, este número aquí, Acción 97.3, Jacksonville. Gracias por estar conectados. iHeartRadio, Americano Media, Radio Libre 790 AM. También estamos transmitiendo en Apple TV, Roku, Fire TV. Por supuesto, estamos en la aplicación de Americano. Descárguenla para que no se pierdan ni un segundo ni un minuto de nuestra programación. Bueno, mi invitado estelar a esta hora, Jorge Bonilla, is in the house. ¿Dónde están los aplausos, Cristian, por favor? Que está Cristian Bonet. Volvió Cristian. Bueno, Puerto Rico a esta hora. Ahí está Cristian Bonet y bueno, Jorge Bonilla. Bienvenido, Jorge. Qué bueno tenerte en el programa. Muy buenos días, Lourdes. Saludos al público. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Pero antes de comenzar, producción me ofreció Bud Light. No creo. Y antes de comenzar el segmento, lo cual, primero que nada, no tomo. Así que ni Bud Light, ni Heineken, ni Guinness, ni metralla, ninguna. No tomo, así que agradezco de todos modos, agradezco la oferta gentil, pero sí, pero les no. invito. Sí, pero no, y mucho menos Bud Light. Mira, pero yo no creo, porque honestamente Javi Biazar no está woke. Él no está woke, al contrario. No creo que el productor te haya ofrecido Bud Light. ¿Verdad que no lo creo, no? Porque es un tipo inteligente. Él es un tipo inteligente y eso no lo va a hacer. Dice que está 2-1 mi productor, ¿no? Pero eso, bueno, a lo mejor por eso, o sea, por más serio e inteligente que uno sea, si la están dando a bobo a 2-1, compra una, llévate 10 gratis, pero... Yo creo que ellos no sabían, Jorge, la gente de esta empresa, que if you go woke, you go broke. Que si te metes a woke, vas a arruinarte, ¿no? Han perdido 5 billones con B de burro desde que decidieron meterse por ese camino woke con el transgender, que es una cosa rarísima, porque tiene unas manos de camionero, una cosa horrible, porque ni siquiera es un trans lindo. O sea, es una cosa rarísima este ser, ¿no? Pero ¿cómo ves tú eso? Mira, lo que sucede es que esto muestra en cierto sentido la podredumbre de las instituciones en este país. Y muestra el grado en el que las corporaciones están secuestradas por esto. Y esto es fuera, aparte de todo vacilón o sea, el beber, claro. Vamos a ser honestos, el beber Bud Light no va a convertir a la gente en Simón el gran varón de la noche a la mañana, sí, claro. Ni hacerlos cambiarse, sí. ni nada por el estilo. Exacto. Pero lo que sucede es que las instituciones están secuestradas, las corporaciones están secuestradas, y en lugar de vigilar por optimizar lo que es la ganancia para los accionistas, lo que están haciendo es buscando la forma de imponer una agenda, llámese woke, o llámese marxista cultural, que es el nuevo comunismo de ahora, que muchas personas no entienden. Pero eso es lo que esto es. Y por eso es que vemos que esta directora de mercadeo tomó esta decisión, entró, vio esta marca, la envían a esta marca y dice, según videos que han filtrado por medios sociales, que tenía que entrar a añadir diversidad e inclusividad a la marca. Y les ha costado casi $6,000 millones esa sí. Inclusividad. Fíjate que me comentaban que lo que pasa es que está la presión de este lobby, que hay alguien que te dice,
digamos que te pone, te categoriza como una empresa incluyente o no incluyente. Y si tú no haces este tipo de acciones de contratar a una persona como esta para promocionar tu producto, entonces te caen arriba todo ese lobby LGHIJKRMNA, punto, Sí. lo que sea, y entonces te afecta el negocio ante el temor y la presión, porque es una suerte de coacción, ¿no? ¿Cómo te portas tú con estos grupos, digamos, de gente, ¿no? ¿Cómo te portas tú como empresa? Y entonces, si no, te puedes salir perjudicado también, ¿no? Porque entonces, no, esto es una empresa racista, esto es una empresa que no es incluyente, esto es una empresa... Y entonces se sienten también los dueños de estas empresas o los que manejan estas empresas coaccionados presionados por estos lobbies, Jorge. ¿Tú has escuchado eso? Eso me lo explicaba un analista aquí. Bueno, sí, lo que sucede es que esto es lo que cuando nos ponemos a hablar de conceptos estos son lo que llaman conceptos de acrónimos y a veces suenan medio complicados y medio esotéricos y filosóficos, pero es lo que conocemos como la ESG, estos estándares de gobernanza corporativa, perdón, no corporal, corporativa. Estos estándares de gobernanza corporativa lo que hacen es que imponen a las corporaciones una puntuación de índice de igualdad. Exacto. Y entonces, las corporaciones, para poder tener acceso a fondos, porque quienes imponen esto son los fondos de riesgo que proveen mucho capital en Wall Street. Algunos los conocen como fondos buitre, como lo son BlackRock, como lo son Vanguard, y tantos otros fondos que tienen capital corriendo y le proveen el capital muchas veces a estas corporaciones para tener su liquidez. Instituciones financieras se inventan este índice de igualdad. Y el índice de igualdad está basado en cómo tú actúas para conformarte a esta ideología de género, a esta perspectiva de género, ya sea con la comunidad LGBTQ, ya sea con los transgéneros, ya sea con todos los otros desvíos sexuales que existen, que han habido por haber. Y entonces eso es lo que determina cómo estas corporaciones actúan. En cierto sentido, Lourdes, lo que estamos viendo es un tipo de revolución cultural similar a lo que se impuso en la China comunista en los años 60 bajo Mao Zedong, pero no es tanto directamente del gobierno hacia el pueblo, sino a través de las corporaciones, y son las corporaciones las que muchas veces imponen la agenda de la izquierda radical en este país, las que lo hacen a través de cultura, a través de los productos que tiran al mercado, de la promoción y el mercadeo de estos productos al mercado, y así es como vemos que una marca como Bud Light, de una corporación centenaria como Anheuser-Busch, se dio a la tarea de promover a este esperpentro transgénero que apenas lleva un año. Sí. By the way, hay que reconocer la habilidad empresarial de este individuo. Sí. Que vio un nicho, vio un mercado, vio una posibilidad económica en el ser partícipe del borraje de las mujeres. Así es. Porque eso es lo que es. Exactamente. Y muchas mujeres no se dan cuenta, por cierto. Lamentablemente las mujeres en gran sentido son las que han facilitado esto. Porque, sí, la igualdad. Qué rico es la igualdad y qué rico es, sí, igualdad para todos, todas, todes. Como la lucha del feminismo tomó tanto protagonismo cultural en los años y las mujeres pues se fajaron y obtuvieron muchos derechos, pues lamentablemente es fácil equiparar estas otras luchas de derechos a los derechos, a las batallas del feminismo. Y entonces, lamentablemente, muchas mujeres caen en la trampa y promueven esta cuestión trans a detrimento de las mujeres. Así es. A detrimento, y muchas veces a detrimento físico, porque en el deporte
Ah, total. Pero es que ahí es ajá. cuando la mujer tiene que decir, Jorge, mira, yo soy nadadora y yo compito con mujeres. Yo no compito, no tengo nada contra los trans, no tengo nada contra eso, pero no es una mujer. O sea, es un trans y tiene, o sea, no estamos en paridad de condiciones para competir. Me lo puedes poner como tú quieras, que esto, que aquello, pero no. Y es cuando la mujer tiene que decir, no, yo no compito así. Pero la que acaba de decir algo contra este tipo de situaciones, ¿viste el acto de repudio que le hicieron tipo Cuba a la muchacha? Esta nadadora, a Riley creo Gaines, que. Exactamente. claro, Riley Gaines de la Universidad de Kentucky. Exactamente. Agredida. Ella fue a San Francisco a dar una charla sobre este tema. Ella fue, bueno, le hicieron acto de repudio, Sí. escrache, agresiones Todo. físicas. Le Todo. hicieron todo eso. Y por eso es que volvemos al tema de la revolución cultural de Mao de los 60. Porque el punto es que lo que había en ese momento era una guardia roja de jóvenes revolucionarios y esos eran los que imponían las normas. Y esos eran los que agredían, los que acosaban, los que hacían que la gente se conformara. Y entonces en estas universidades estamos viendo lo mismo. Estamos viendo que se les hace conformar, en el caso de Riley Gaines. Sí. Y eso fue terrible. Déjame hacer una breve pausa. Estamos conversando con Jorge Bonilla, amigos oyentes. Bud Light hizo desaparecer de un plumazo casi $10,000 millones de capitalización del mercado de su empresa matriz, que es Anheuser-Busch. Esta semana, después de publicitar un anuncio protagonizado por este personaje transgénero que finge ser un adolescente, además, imagínate el problema mental de Dylan Mulvaney. También esa concha de banana la pisó Nike. Si lo podemos decir de esa manera, que le ha costado bien caro también. Y el colmo, nos vende tampones Tampax, una persona que no tiene vagina, que no menstrua, que no es una mujer. Ya regresamos. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con nuestra señal. Yo soy Lourdes Jubieta, esto es Americano, Radio Libre 790 AM en el sur de la Florida. Estamos en la 810 AM de Orlando, la 1250 AM de Tampa, la 97.3 también en Jacksonville, iHeartRadio, completamente en vivo desde nuestros estudios en Miami. Estamos con Jorge Bonilla, director del MSR Latino. Estamos hablando del costo que tienen que pagar empresas que se suman a esta agenda trans. Y por cierto, quería comentarte, Jorge, de este estudiante, de este maestro trans en la Florida, que los padres de la escuela donde él daba clases no fueron notificados de que este maestro trans había dicho públicamente que se iba a suicidar y que iba a matar a varios alumnos, y los padres pues ni enterados, nadie les informó nada. ¿Qué sabes tú de este caso, Jorge? Un caso terrible, fue reportado entre otros medios por el Daily Caller. Lo más espantoso de esto es que esto ocurrió 3 días antes del tiroteo de Nashville. Entonces tenemos a este maestro que se hace llamar Ashley, se llama Alexander, pero ahora se hace llamar Ashley, en el condado Hernando, aquí en la Florida. Maestro de escuela intermedia, 6º, 7º, 8º grado. Parece que estaba teniendo frustración con sus estudiantes, que de por sí es un problema de hormonas. Por un lado tienes estudiantes que están entrando naturalmente a esa etapa de hormonización. Sí. Donde su conducta quizás no sea la mejor. Pero por el otro, tienes a este hombre que obviamente tiene un problema de disforia de género, que en lugar de tratárselo, lo que se ha hecho y lo que ha hecho esta cultura es aplaudírselo y decirle, no hay problema, transiciónate, sé mujer. Y el hombre se está metiendo estrógeno, se está metiendo todo tipo de hormonas, está transicionando. Y no sabemos el efecto completo que eso puede tener en alguien con problemas de salud mental. Y un maestro dice que expresa el deseo de caerle a tiros a sus estudiantes, de decir que va a traer su arma de fuego al colegio y caerle a tiros a sus estudiantes que lo están volviendo loco, y entonces él mismo pegarse un tiro. Y entonces esto los medios de prensa no lo cubren. Esto los medios de prensa no lo cubren, y no lo cubren porque quieren aferrarse al maldito desarme. Y quieren que esa sea la narrativa principal que se promueve. El desarme, el desarme, el desarme.
Entonces aquí tú tienes un trans con desquicie. Le tuvieron que hacer una querella bajo las leyes de bandera roja de este estado. Y así, gracias a Dios, que un colega lo reportó. Sí, y así fue que nos enteramos. Sí, y entonces se ejecutó la querella de bandera roja, se ejecutó el allanamiento del hogar de este maestro trans, y entonces ahí se incautaron 3 armas de fuego. Pero mira esto, los agentes del condado Hernando determinaron que este maestro no era una amenaza al orden público. Y al día siguiente regresó al aula escolar. Y los padres no se enteran de esto. Si no es por el trabajo de Moms for Liberty, organización extraordinaria que ha abogado por los derechos de los padres en la educación. Sí. Si no es por el trabajo extraordinario de Moms for Liberty, no sabríamos esto. No sabríamos de este caso, no sabríamos de este maestro trans que amenazó con este tiroteo. Y a los pocos días ocurrió la masacre en Nashville, Tennessee. Y a eso sí se le dio publicidad, a eso sí se le dio atención mediática. Y se borró. Parece que cuando es interesante que en el momento en que los medios de prensa estaban viéndose obligados a cubrir la naturaleza de este desquicie transgénero, de la asesina en Nashville, y no encontraban cómo dar ese pivot hacia el desarme, pues entonces ahí surgió todo este fenómeno de los legisladores, la expulsión de los legisladores, y entonces el desarme se volvió a ser el tema central. Sí. Si el desarme no puede ser la narrativa principal, los medios no saben cómo cubrir este tipo de cosas. Y por eso fue que lamentablemente que no nos enteramos de lo que pasó en el condado Hernando. En la Florida. Con este maestro en la Florida, con este maestro transgénero. Pero lo que vemos, atando los dos segmentos un poquito con el elemento de la gobernanza cultural y cómo imponen este tipo de revolución cultural y el esfuerzo constante del desarme en este país. Sí. Mira, cuando yo oigo... No, dime, Jorge. Sí, y cuando oigo activistas y periodistas clamando constantemente por el desarme, eso para mí, que soy un anticomunista, eso es motivo de preocupación. Porque todos sabemos que cuando murió Hugo Chávez y Nicolás Maduro tomó el poder, ¿cuál fue la primera gran iniciativa del régimen madurista? Desarme. Bueno, lo que hizo Cuba desde el comienzo de la revolución, lo primero que hizo Fidel Castro fue desarmar a todo el mundo, porque ahí la gente tenía armas y los desarmó. Y uno de los temas ahora precisamente es que nadie tiene ni una china, o sea, nadie tiene nada para defenderse. Estás en las manos de estos criminales, ¿no? Lo mismo hizo Mao, lo mismo hizo Stalin. Ahora, fíjate qué interesante lo que tú nos estás diciendo. Por cierto, que aquí me manda un oyente, los oyentes de Americano Increíbles, y me manda un texto y me dicen que unos ejecutivos seniors de la compañía Anheuser-Busch han dicho que fue un error haber hecho esta publicidad con el transgender de Mulvaney y que ellos no estaban enterados ni siquiera de esto. Ellos no sabían que iban a hacer una campaña utilizando a este trans y que fue un gran error. Me están escribiendo por aquí que estoy buscando la noticia y la estoy viendo también en The Daily Caller. Aquí está en primer. Sí. It was a mistake. Dice ejecutivos. Sí, porque fue esta vicepresidenta senior de mercadeo que se fue por cuenta propia, disparó de la baqueta y mandó a crear estas latas conmemorativas. Sí. Del aniversario de Dylan Mulvaney como mujer. Sí, terrible. Bueno, ahí lo están pagando, casi 10 billones con B de burro de dólares. Ahora, tú hablabas del desarme, ¿no? Fíjate, eso ocurre, por lo menos que estamos hablando de la Florida, en momentos en que en este estado
Es falso, por cierto, y creo que lo aclaraba el otro día con un representante estatal, porque en un programa de radio, por cierto, ahí en Orlando, me dijeron, bueno, ¿qué te parece que ahora un muchacho de 16 años puede ir y comprarse un arma porque no necesita permiso? Eso es mentira, eso es desinformar, falso. Eso es totalmente falso, pero además lo ha dicho en el aire en su programa de radio, me lo ha dicho a mí. Digo, eso es totalmente falso. Primero que nada, la ley dice 21 años, para algunas armas quizás 18, sí. Eso está en estudio, pero adicionalmente tienes que sacarte un porte de arma, tienen que hacerte todo, chequearte los antecedentes, todo. Lo que ya no necesitas el permiso es para cargarle el arma encima, que es otra cosa. Pero Jorge, exacto, cuéntanoslos tú, pues. Bueno, cuando se aprobó esta ley en la Florida del porte, lo que llaman el porte constitucional, que es el no requerir un permiso para el porte de armas. Sí. Habían muchas personas que propagaban desinformación, que querían decir que ahora esto eliminaba el requerimiento de chequeos de antecedentes. Pero eso es completamente falso. Completamente falso. La persona que entre a una tienda a comprar un arma de fuego en este estado, por ley federal, te tienen que hacer un formulario 4473 del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Tienen que llenar ese documento, someterlo, que el FBI haga un chequeo de antecedentes penales. Y entonces, cuando ese chequeo de antecedentes regresa limpio después del tiempo perentorio que eso requiere, entonces es que la persona puede volver a la armería y recoger su arma de fuego. Así es como funciona la ley federal. Es completamente falso que tú puedes entrar a una armería y comprarte un AR-15 a los 10 minutos y salir con el AR-15 en la mano. Eso es fake. Y por eso tú oyes activistas que a veces dicen, ojalá y algún día sea más fácil practicarse un aborto que comprar un AR. Bueno, ¿se requiere un chequeo de antecedentes para hacerse un aborto? ¿Se requiere un chequeo de antecedentes antes de votar? No. Pero la ley federal sí lo requiere para el ejercicio de un derecho constitucional fundamental, que es el porte y tenencia de armas de fuego. Y aclaro, la segunda enmienda existe no para facilitar la cacería, ni siquiera para que te defiendas en tu casa. La segunda enmienda existe porque los fundadores patrios entendieron la necesidad de que quizás Dios no lo quiera jamás, pero si llegase el día que los ciudadanos tuviesen que defenderse de su gobierno, que pudieran tener la facilidad de hacerlo. Jorge, y por eso existe la segunda enmienda. Déjame identificar la emisora, porque estamos hablando de este tema de las edades, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. Y es bien curioso, porque toda esta agenda trans, volvemos a la misma, y de sexualización de los niños, nos dicen que un niño de 5 años, de 7 años, de 8 años, pueden tomar una decisión sobre su sexo. Pero resulta ser que en este país, para tomarte una cerveza, tienes que tener 21 años. Entonces, tienes la madurez a los 21 para tomarte un whisky, pero tienes la madurez a los 5 para decir cuál es tu sexo. Por favor. Ya regresamos con Jorge Bonilla. Continuamos, queridos amigos oyentes. Está Jorge Bonilla con nosotros, director de MSR Latino. Saludos a la audiencia de Americano Media en el sur de la Florida y también en el centro de la Florida, Orlando, Tampa, Jacksonville. Gracias por estar conectados con nuestra señal. Jorge, estábamos hablando de varios temas de interés aquí en nuestro estado y hay uno que también es sumamente importante que ocurrió ayer, ¿no? El gobernador Ron DeSantis firmó la ley que prohibirá los abortos después de las 6 semanas, ¿no? Esto es algo, pues, que ayer vimos una actitud vergonzosa, penosa de, como yo digo, 4 gatos y medio, porque no llegaban a 6, 7 personas gritando, haciendo escándalo. Le tiraron basura, pañales sucios a los legisladores cuando estaban discutiendo democráticamente, además, representantes estatales elegidos por el pueblo, no están puestos ahí a dedo. O sea, ganaron en buena lid sus curules allí en Tallahassee y están representando a sus votantes en estas votaciones. Les guste o no les guste o le medio les guste a la contraparte, ¿no? Esa es la realidad. Así funciona la democracia. Están discutiendo allí los legisladores. Viene este grupo a estar gritando en los pasillos, lanzándoles basura y al final, el Congreso de la Florida aprobó la prohibición de los abortos después de las 6 semanas de embarazo en la Florida, y esta propuesta, por supuesto, apoyada por el gobernador republicano Ron DeSantis, la firmó en horas. ¿Qué te parece a ti eso?
Bueno, primero que nada me parece extraordinario, me parece un triunfo enorme para los movimientos pro vida en este estado, a quienes felicitamos y en este país. Esto fue hecho posible gracias al fallo Dobbs de la Corte Suprema. Y de hecho, creo que ese fallo es parte del legado histórico del presidente Donald J. Trump, el haber nombrado junto a la ayuda del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, el poder nombrar a 3 jueces conservadores a la Corte Suprema. Eso alteró el balance histórico del país, cambió el trayecto del país y eso permitió que Roe versus Wade, que era un fallo que incluso la juez Ruth Bader Ginsburg dijo estaba malamente decidido, era una chapuza judicial, que ese fallo quedase al traste, entra Dobbs en su lugar y revierte el tema del aborto a los estados. Entonces aquí 70 legisladores de la Cámara de Representantes votaron a favor, contra 40 en contra, de que el aborto se hiciese legal en el estado hasta las 6 semanas de embarazo. Un triunfo extraordinario. Vidas van a ser salvadas por esa ley. Y el gobernador DeSantis la firmó en lugar de esperarse semanas y hacer una ceremonia y hacer toda una pompa y circunstancia. Tan importante era este proyecto de ley que el gobernador DeSantis la firmó inmediatamente que pudo. Inmediatamente, no pasaron unas horas y ya él la estaba firmando, como tú dices, salvando vidas. Ahora, fíjate, hay estados como Alabama, Luisiana, Mississippi que han prohibido el aborto en todas las etapas del embarazo. Hay otros estados como Georgia que prohíbe el procedimiento después de que, porque esto es importante, digo yo, darle esta información a los oyentes, ¿no? A las 6 semanas, alrededor de la 6ª semana de embarazo, ya se puede detectar la actividad cardíaca del bebé. Entonces, en Georgia y ahora aquí también en la Florida, hasta la 6ª semana está permitido, que es cuando ya el corazón late del bebé. No es una cosa ahí, como nos quieren decir, que esto es cualquier cosa, un grupo de células. No, es un bebé, tiene heartbeat, tiene corazón, su corazón está funcionando ya. Sí. Y eso ocurre a las apenas 6 semanas de embarazo, ¿no? Jorge, muy importante esa decisión. Ahora, extraordinario. Ahora para la vida, ¿no? Para la cultura de la vida, porque es que estamos como una suerte de cultura de la muerte en este país, ¿no? Y veía unas encuestas que publicaron, que es un tema que voy a estar conversando el día de hoy, por cierto, unas encuestas sobre cómo se han ido perdiendo los valores importantes de esta nación, ¿no? Es una encuesta que nos cuenta cosas como esto, que solo el 23, hablando de la descristianización en Estados Unidos, de la pérdida de valores en los Estados Unidos. Antiguamente el 60% de la población pensaba que una de las cosas más importantes en Estados Unidos era el patriotismo. Eso ha bajado, Jorge, al 30 y pico %. Ya Raymond me va a traer los números para podérselos leer a los oyentes, ¿no? Pero el hecho es que poco a poco la cultura de la muerte en este país, es decir, hacerte un aborto no significa nada. Eso es, bueno, sal de eso. No. ¿Qué tal trabajar en la prevención de que una mujer se tenga que hacer un aborto, Jorge? Trabajar en función de prevención. Yo no creo que ninguna mujer en su sano juicio se quiera practicar un aborto, por decirte, ¿no? Yo creo que ha fallado también esto en la campaña de prevención, utilizar esos recursos en vez de para hacerle abortos, para prevenir que se queden embarazadas. Mira, son varias cosas. Volviendo a la encuesta, lo que eso refleja, entre tantas otras cosas, es la podredumbre institucional que existe en este país, a nivel de todas las instituciones. En la medida en que las instituciones fueron secuestradas por la izquierda, vemos estos resultados. La izquierda secuestró los medios de prensa, secuestró las universidades, se tomó las universidades, los medios, el sector financiero, que es lo que hablamos en el primer segmento con esto del ESG y la finanza y las corporaciones, todo, el entretenimiento, todo. Y entonces cuando tienes una izquierda institucional pompeándole a la gente, a los muchachitos desde el principio, que la vida no sirve, que Dios no existe, que tu Dios son tus deseos,
que el comunismo es bueno, que el socialismo es bueno, que estos son los remedios, estas son las alternativas, que hay 57,000 géneros, pues todas esas cosas se empiezan a reflejar en la cultura y en el ánimo del país. Y por eso es que es tan importante reafirmar dentro del contexto de que vivimos en los Estados Unidos, este es nuestro país, aquí es donde decidimos emprender, hacer nuestras vidas, pero traer eso de nuestro interior, que es nuestra hispanidad y esos valores tradicionales que llevamos adentro, eso es lo que va a salvar a este país. Eso es lo que puede y lo que va a salvar a este país. ¿Cuál es el papel de los hispanos en eso que tú estás diciendo? Bueno, el papel es simplemente ser nosotros mismos en nuestras comunidades, reflejar nuestros valores sin temor a lo que diga la izquierda, sin temor a lo que digan las instituciones, y consciente también de que mucha de lo que es este latinismo y la latinexería oficial es una parte capturada de la izquierda. Los medios de prensa en español, el entretenimiento en español. Tienes a un actor, John Leguizamo, que pelea porque no hubo un actor latinex en la película Super Mario Brothers. Ese tipo de cosas, hay que resistir eso. Y por eso es que es tan importante medios como este, otros medios conservadores, que traen esa contra... Ahora nosotros somos la contracultura. Sí. Y francamente también hay que llevarle esa sazón nuestra a un partido republicano que por tantas décadas vio al aborto como un issue, como para zapatearse de él y quitárselo del medio y hacer lo menos posible con él para entonces enfocarnos en impuestos contributivos, en recortes de impuestos. Y gracias a Dios eso ha cambiado con el gobernador DeSantis, con otros líderes, pero hay que seguir esos cambios, eso es bien importante. Jorge Bonilla, director de MSR Latino. Tengo aquí un comentario final. Los abortos legales en los Estados Unidos se redujeron en más del 6% en los primeros 6 meses que siguieron la anulación por parte de la Corte Suprema del fallo Roe versus Wade, que en 1973 permitió la legalización de esa práctica en todo el país. Vamos a ver qué va a suceder en la Florida después de la firma de esta ley el día de ayer por parte del gobernador, amigos oyentes, de la prohibición del aborto de más de 6 semanas. Gracias, Jorge, por acompañarme. Te mando un gran abrazo. Gracias, Lourdes. Gracias. Hacemos una pausa, amigos oyentes, ya regresamos. 12 del día en punto en la costa este de los Estados Unidos. Gracias por estar conectados a esta hora con la señal de Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, iniciando nuestra segunda hora de programa. Bienvenidos los que ahora se suman a la programación de Americano Media. Esto es un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y, por supuesto, la participación de ustedes por el 786-590-1624. Saludos a nuestra audiencia desde Palm Beach hasta Los Cayos. Me cuentan que está llovinando otra vez, queridos amigos oyentes, por Hallandale Beach. Ustedes que están circulando, si nos quieren reportar cómo ven la situación, avísennos. El aeropuerto de Fort Lauderdale está, entiendo que todavía sin operar, dado a las intensas lluvias que hemos tenido los últimos días en el sur de la Florida. En breve vamos a tener, por cierto, una actualización desde el aeropuerto de Miami que está pasando allá. Pero me voy a esta hora, amigos oyentes, con el comisionado de Miami-Dade, Anthony Rodríguez, porque este fin de semana en el condado Miami-Dade hay un evento internacional de agricultura, de ganadería, de caballos, muy, muy importante. Esto es sábado y domingo, 15 y 16 de abril, esta Miami International Agriculture Horse and Cattle Show. Bienvenido, comisionado. ¿Cómo está usted? Cristian, ponle por favor los aplausos al comisionado Anthony Rodríguez. No, por favor, comisionado. Mire, comisionado, cuando usted estaba en Tallahassee, cada rato hablábamos. Ahora que está de cuando era representante estatal, ahora que está de comisionado, estamos más cerca, pero hablamos menos. Bienvenido, americano. No, gracias, Lourdes, por recibirme como siempre. Un fuerte abrazo para usted y para todos los radioescuchas. Igualmente.
Saben que los quiero mucho. Yo sé, yo lo sé, lo sabemos perfectamente. Y tenemos este evento tremendo este fin de semana. Es una tradición que tenemos en el sur de la Florida, pero que viene gente de todas partes del mundo a participar. Traen criadores de ganado de todo el mundo al rodeo. Hay una exposición internacional de ganado. Bueno, esto trae muchísimos turistas, por supuesto, para ponerse botas de vaquero y participar. Es un espectáculo que este año además incluye un rodeo profesional, queridos amigos oyentes, un rally también de camiones de comida y un espectáculo también con camiones clásicos. Cuéntenos usted de este evento tan importante. Bueno, así mismo es, Lourdes. Mira, básicamente esto es algo que inició el senador Soto estando hace más de 15 años. Este es el año 16 del evento y lo empezó para estimular la economía, ¿no? Porque hay un mercado de ganadería inmenso a través de todo el país y aquí en Miami no teníamos en realidad una presencia en ese negocio, en ese industria, ¿no? Uh-huh. So, lo empezó a ver cómo salía y empezó a crecer. Y la verdad que este año, que es el primer año que yo lo he tomado, dije, mira, no sé qué voy a hacer con este evento, ¿no? Y hablando con los expertos en el mercado del giro y del negocio de la ganadería, dice, mira, solamente hay 2 shows internacionales en todo el país, uno es en Texas y el otro es de Miami, en el Tropical Park. So dije, bueno, en esa instancia no lo podemos eliminar, tenemos que crecerlo, expandirlo y hacerlo hasta más grande. Este año, como mencionaste, hemos traído por primera vez un rodeo profesional que empieza a las 3 de la tarde el sábado y el domingo también, pero desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, sábado y domingo, este fin de semana tenemos actividades para toda la familia, tenemos rides de festivales para los niños, food trucks de comida para las personas que coman, barras, secciones de VIP y obviamente el inicio que es la ganadería. Tenemos más de 8 o 9 estados que han traído su ganadería aquí al Tropical Park este fin de semana. Tenemos más de 10 o 12 países internacionales que están aquí también con nosotros este fin de semana. Esto es algo que estimula la economía completa, Sí. trae el turismo y una cosa que siempre he mencionado desde que me lo mencionaron a mí, cuando me reuní con la industria, yo les pregunté, mira, ¿es factible hacer este evento aquí en Miami? Porque en realidad Miami es una ciudad bastante popularizada, ¿no? Que no es mejor en Texas Exacto. este tipo de evento. Y la contesta que me dieron, la verdad que me dejó un poco asombrado y es muy cierto, es todas las personas que vienen de la intemperie, es decir, del internacional, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Colombia, Uh-huh. de Brasil, todas esas familias no quieren ir a Texas, quieren venir a Miami. Para cuando no estén aquí en el evento, están en la playa, están usando nuestros hoteles, nuestros restaurantes, nuestra comunidad, porque aquí es donde quieren venir las familias, a un lugar que tiene sol, que bueno, si Dios quiere que no vaya a llover, ¿no? Porque Sí. se está mejorando aquí el tiempo. Sí, se está este fin de mejorando. semana, Sí. que era una preocupación que Claro. teníamos, pero ya está mucho mejor el tiempo y creo que va a aguantar el fin de semana así. So, la verdad que es un evento que atrae muchas personas de muchos países diferentes. Y este año es el más grande que hemos hecho en los últimos 16 años que tiene el evento. Le invito a todas las familias que vengan. Es un evento completamente gratis para Eso es toda la importante familia. que lo diga, porque este evento, amigos oyentes, es totalmente gratis. Usted lo que tiene que ir es al Tropical Park. Es en el área esa, el Ronald Reagan Equestrian Center, ¿no? Ahí mismo, donde están los establos y Donde las están los caballeritas. establos, que es Ahí enorme mismo. y lindísimo. Es hermoso y muchas personas no saben ni siquiera que esta sección existe dentro del Tropical Park. Sí, sí, exactamente. Los invito, completamente gratis. El rodeo incluso es gratis, que es uno de los únicos rodeos gratis en todo el estado. Sí. Porque incluso el único otro rodeo que tenemos acá es en Homestead y ese es cobrado. Hay que comprar boletos. Aquí es completamente gratis. Lo único que pagarían las personas son las comidas que quieran comer. Claro. Pero todo lo otro es completamente gratuito. Los invito a todos que vengan con sus familias, que vamos a pasar un fin de semana muy bonito. Y esa entrada general, amigos oyentes, incluye la exhibición del ganado, el espectáculo de caballos, el rodeo, como nos está explicando nuestro comisionado Anthony Rodríguez. Hay un mercado de agricultores, hay otro tipo de actividades que, bueno, evidentemente sí hay que pagar, algunas otras actividades que sí se compran boletos por separado, pero la entrada al Tropical Park
es totalmente gratis. Esto es 15 y 16 de abril a partir de las 3 de la tarde, comisionado. No, a las 3 empieza el rodeo, pero la ok. actividad empieza a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, o sea, desde las 9 de la mañana, sábado y domingo. Hasta las 7 de la noche. Wow. ¿Cuántas? Sí, Me imagino el gentío que va para allá. Que por cierto, un detallazo también. Hay mucho estacionamiento en Tropical Park. Mucho estacionamiento y no solamente eso, pero también tenemos guaguitas y trolis para traer las personas más cerca a la entrada para que no tengan que caminar. La verdad que nos hemos, honestamente, Lourdes, nos hemos enfocado y forzado para que todo el mundo la pase bien, bajo sombra, que no haga mucho calor. Vaya, hemos hecho las cosas bastante, lo más que se puede uno, ¿no? Para que las personas verdaderamente disfruten el tiempo con su familia aquí. Bueno, pues comisionado, le deseo mucha suerte. Tiene que venir para Americano cuando tenga un tiempito para que podamos hablar aquí ampliamente de otros temas que nos interesan del condado Miami-Dade. Tenemos retos importantes en el condado. Por cierto, ¿qué ha pasado con aquella iniciativa que habíamos hablado en alguna vez sobre el Tropical Park? ¿Quedó todo bien o todavía hay de algún tipo de discusión? No, gracias a Dios todo está bien hasta ahora y como yo lo dije anteriormente, creo que incluso lo dije por primera vez en el programa contigo, Lourdes, yo personalmente no estoy de acuerdo en mi personalidad de que venga ese estadio que estaban hablando de la Universidad de Miami acá a Tropical Park y la realidad, Lourdes, que eso era una persona sola que estaba discutiendo eso y tratando de crear una realidad que no era realidad. Pero eso en realidad se ha silenciado, eso no es algo que puede suceder acá. Tenemos un artículo que es el artículo 7 del charter de Miami-Dade County que prohíbe eso. Tuviera que ir a la votación de las personas para que eso ocurra. Eso es algo que no lo veo sucediendo, pero definitivamente si hay algún desarrollo nuevo, siempre serás la primera en tenerlo. Te agradezco mucho, comisionado Anthony Rodríguez, amigos oyentes, ya lo saben, este fin de semana, 15 y 16 de abril, a partir de las 9 de la mañana en el Tropical Park. Eso está en el 7900 del Southwest y la 40 calle en Miami. Y dentro de este Tropical Park, que es inmenso, ahí está el Ronald Reagan Equestrian Center a Tropical Park, que es donde va a ser este evento. Ustedes estacionan, tienen rol, carrito, autobuses que los van a llevar hasta el lugar, un evento extraordinario para toda la familia. Gracias, comisionado. Mucha suerte, mucho éxito. No, gracias. Aquí los esperamos y pronto estaré en el estudio con ustedes. Aquí lo esperamos, claro que sí. Gracias por acompañarnos. Un gran cariño. Igualmente para usted. Bueno, queridos amigos oyentes, vamos a hacer una breve pausa. Hay buenos planes para el fin de semana, ¿eh? Buenos planes. Este plan está muy, muy bonito. Además que viene mucha gente de otros lugares del estado de la Florida. Es un espectáculo tremendo de la Asociación también estadounidense de criadores de caballos. Tenemos ganado, tenemos un zoológico allí para los niños. Bien bonito pues para la familia, así que los esperamos a los que nos escuchan en la Florida. Vengan el fin de semana a Miami a participar en este evento totalmente gratis para la familia. Bien, hacemos una breve pausa. Al regreso vamos a conocer cómo está la situación de los aeropuertos en el sur de la Florida. Vamos a estar hablando con el vocero del aeropuerto de Miami. Ya volvemos. Continuamos, queridos amigos oyentes de Americano Media, gracias por estar conectados y en sintonía de nuestra señal de norte a sur, de este a oeste en la Unión Americana. Estamos en Apple TV, en Roku, en Fire TV. Saludos a la audiencia de Radio Libre 790 AM desde Palm Beach hasta Los Cayos. Estamos en la 810 AM de Orlando, la 1250 AM de Tampa, 97.3 también en Jacksonville. Gracias por la inmensa sintonía en todo el estado. Gracias por sus llamadas al 786-590-1624. Está Raymond Nazar en la producción y Cristian Bonet en los controles. Les decía que les iba a hacer hasta ahora una actualización de la situación de los aeropuertos. Entiendo que reabrió el aeropuerto de Fort Lauderdale tras casi 2 días de cierre por las inundaciones, pero vámonos al aeropuerto de Miami con Indira Almeida, la vocera, que nos va a contar a esta hora cuál es la situación. Indira, bienvenida. Te saluda Lourdes Jubieta. ¿Cómo estás? Hola Lourdes, querida, ¿cómo estás? Gracias Bien. por la invitación. Por favor, gracias a ti por estar con nosotros. Ayer me contaba un oyente que había cola de hasta 1 hora en pista para poder despegar los aviones porque habían traído algunos vuelos de Fort Lauderdale para que despegaran desde Miami y que lo que se llama el taxiing estaba demorado, pero no sé, cuéntanos tú cómo estamos hoy.
Sí, bueno, ayer sí es cierto, tuvimos más de 300 vuelos demorados debido justamente a todo el volumen de vuelos que recibimos de Fort Lauderdale, pero hoy la situación está mucho mejor. En el reporte que nos llegó esta mañana teníamos alrededor de 30 vuelos demorados solamente. Por supuesto, eso puede cambiar a medida que progrese el día, pero no creo que lleguemos a ese número tan alto de vuelos demorados que teníamos ayer. Para nosotros, por supuesto, es un deber el poder ayudar al aeropuerto vecino, y además es un ejercicio que nosotros hacemos anualmente. Las personas que trabajan en la torre de control tienen, por obligación de la FAA, de la Administración Federal de Aviación y de las aerolíneas, tienen que pasar un ejercicio anualmente donde uno de los escenarios justamente es este. Si pasa algo en los aeropuertos aledaños, nosotros tenemos que asumir ese volumen de vuelos, pero por supuesto impacta notablemente las operaciones nuestras. Claro. A esta hora, para los oyentes que tienen planificado viajar, ¿cuál es la situación en el aeropuerto de Miami? Nosotros lo que estamos recomendando, Lourdes, es que por favor llamen a sus aerolíneas, siempre confirmen con las aerolíneas que el estatus de su vuelo. No hemos tenido vuelos cancelados, ni siquiera el miércoles, que también tuvimos muchas lluvias. El miércoles tuvimos más de 400 vuelos demorados, no tuvimos cancelaciones, y ese debe seguir siendo el caso, pero sí podemos tener aún demoras, y es por eso que estamos instando a los pasajeros que por favor llamen a sus aerolíneas para corroborar el estatus de su vuelo. Es que para los oyentes que están en la Florida Central, que tenemos esta gran audiencia por allá, aquí han caído casi 26 pulgadas de lluvia en un día. Estamos hablando de que son 26 pulgadas de lluvia en 24 horas. Es una histórica tormenta que ha azotado a todo el sur de la Florida y que literalmente inundó el aeropuerto de Fort Lauderdale. Pero aquí el de Miami también le cayó lo suyo, Indira. Sí, nosotros, el área de nuestra que se inunda, y es de manera temporal, hay una parte del garaje en la planta baja que se inunda porque las pompas que tenemos allí no pueden manejar el volumen de agua cuando son altas, cuando hay mucha lluvia. Correcto. Pero eso es temporal, pero las pistas nunca se han inundado, y la parte de donde sale o sea, en la segunda planta por donde salen los pasajeros tampoco nunca hemos tenido ese inconveniente. Es solamente en el área del garaje y vuelvo y repito, y es de manera temporal. Bueno, pues Indira, te agradezco enormemente este reporte. La recomendación que llamen a sus aerolíneas si están viajando en las próximas horas para estar seguros de que sus vuelos no están demorados. Gracias, Indira, como siempre. Qué bueno tenerte en el programa y comunicarle buenas noticias a los oyentes. Igualmente, querida. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo para ti. Bien, somos americanos. Vamos con otro tema, Cristian. Usted está escuchando Lourdes en Americano. Hoy vamos a estar hablando sobre este muchacho, Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional, que fue acusado del uso indebido de información clasificada del Departamento de Defensa. Este joven de 21 años fue arrestado el día de ayer por el FBI. Es un caso que despierta importantes dudas sobre el acceso, amigos oyentes, a datos sensibles y de seguridad nacional en este país, a cuyo acceso tienen empleados subalternos, y la aparente sencillez con la que pueden filtrar ese tipo de documentos. Tengo un reportaje del presidente Biden, que continúa por allá en Irlanda en su viaje, y dice que se siente preocupado por esa fuga de documentos, pero que él no ve riesgo inmediato. Vamos a escucharlo, Cristian, por favor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó el jueves que le preocupa la filtración de documentos altamente sensibles de su gobierno, pero descartó riesgos inmediatos. No me preocupa la filtración, me preocupa que haya ocurrido, pero no hay nada contemporáneo a menos que yo sepa que tenga grandes consecuencias. Las declaraciones de Biden tuvieron lugar en Irlanda, donde se encuentra en viaje oficial. El mandatario añadió que la investigación en curso se está acercando a algunas conclusiones. El Ministerio de Justicia estadounidense abrió una investigación penal después de la filtración en redes sociales de los documentos que detallan los planes de Washington sobre la guerra en Ucrania e incluyen análisis confidenciales sobre sus aliados. Según el diario Washington Post, los documentos fueron filtrados por un joven aficionado a las armas que trabajaba en una base militar y que compartió durante meses copias de los archivos en un grupo privado de la plataforma Discord. Bueno, tengo que hacer una breve pausa, amigos oyentes. Al regreso vamos a estar hablando sobre este tema.
con un experto que nos va a contar cómo pudo haber ocurrido esto de esta filtración, ¿no? Que por cierto ya el responsable o el presunto responsable, Jack Teixeira, este joven de 21 años que sirvió en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, ya hizo su primera aparición ante una corte federal el día de hoy como sospechoso de haber filtrado estos documentos secretos del Pentágono. Al menos 3 familiares de este joven estaban en la corte, se les pudo ver abrazándose y consolándose entre ellos después de que este muchacho Teixeira, quien vestía un traje de recluso, fuera llevado dentro de la sala por los alguaciles. El juez indicó a este muchacho Teixeira, que estaba siendo acusado de poseer documentos clasificados que pertenecían a la seguridad nacional y poseer materiales sobre la defensa nacional. Los cargos tienen una pena máxima de 10 años detrás de las rejas. Él fue arrestado, como les decía, este jueves en la tarde en una casa de North Dayton en Massachusetts. Y bueno, no se resistió para nada al arresto. Bueno, hay que ver, este muchacho tiene un grado de aviador de primera clase. No está claro todavía cómo pudo haber tenido acceso a esta información sensible del Pentágono, amigos oyentes. ¿Cómo pudo él llegar a tener acceso a esta información? Pero además de eso, supuestamente, él iba soltando toda esta información en un chat por meses. Esto venía sucediendo por meses y nadie había, supuestamente, detectado nada. Nadie se había dado cuenta, nadie había, ni siquiera se había percatado de que este joven de 21 años estaba haciendo, había podido tener acceso a esta información privilegiada y, por cierto, en particular en el caso de los documentos sobre la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Pero hay otros temas allí que también supimos a través de esta filtración. Pero el hecho es que la gran pregunta es cómo pudo suceder esto. Es decir, esto es un subalterno, ¿no? ¿Cómo puede tener acceso a semejante información? Vamos a tener un ex agente de la CIA con nosotros en breve que nos va a explicar qué fue lo que pudo pasar allí. ¿Cómo es posible que estos documentos pudieran terminar en las manos de este muchacho de 21 años y que nadie se diera cuenta, queridos amigos oyentes, de que eso estaba pasando? Antes de irme al corte, también quería contarles algo importante. Estados Unidos anunció cargos contra el cártel de Sinaloa y sus socios de China en el tráfico de fentanilo. Estamos inundados de esta droga en los Estados Unidos que está penetrando diariamente a través de la frontera sur. El fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que esto es un mensaje claro contra los chapitos, es decir, Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, los hijos de Chapo Guzmán. De manera pues que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta nuevos cargos en las Cortes Federales del Distrito Sur de Nueva York, del Distrito Norte de Illinois y del Distrito de Columbia contra varios líderes del cártel de Sinaloa, y nosotros aquí esperando todavía que trajeran, ¿no?, que el presidente de México deportara, extraditara a los Estados Unidos al hijo del Chapo Guzmán, que está solicitado, pero ni Estados Unidos responde por eso, no nos han dicho más nada, y el de México menos. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos. Continuamos a esta hora en Americano Media. Gracias por la sintonía y por estar conectados con nuestra señal Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta. Bueno, estábamos hablando antes del corte del caso de este joven de 21 años de apellido Teixeira, que ya hoy tuvo su primer día en corte. Bueno, es acusado de dos cargos. Jack Teixeira enfrenta cargos por posesión de papeles secretos sin autorización, que tienen una pena máxima de 10 años de cárcel. Este joven de 21 años servía en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, fue arrestado el día de ayer en un operativo del FBI. Y bueno, la gran pregunta es cómo este joven de 21 años, que sirvió en la Guardia Nacional Aérea, tuvo acceso a estos documentos secretos del Pentágono. ¿Cómo pudo llegar hasta allí, muchacho que es un subalterno y que en definitiva por semanas a través de un chat él iba liberando esa información
Y bueno, amigos oyentes, hasta que, imagínense, se supo, se conoció, y bueno, todas estas filtraciones muestran detalles comprometedores para los Estados Unidos, para sus aliados. Ahí se habla de Ucrania, se habla de Corea del Sur, se habla de Israel. Es decir, información que no tiene que estar en la calle. Le doy la bienvenida a Pedro Israel Horta, ex agente de inteligencia de la CIA. Vamos a recuperarlo. ¿La tenemos, Cristian? Pedro Israel Horta es ex agente de inteligencia de la CIA. Nos acompaña hasta ahora en Americano. Pedro, bienvenido. Te saluda Lourdes Jubieta. Gracias, Lourdes, por esta oportunidad de hablar sobre este asunto muy importante. Pedro, ¿qué lectura le das a esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Un joven subalterno, 21 años, tiene acceso a esta información confidencial del Pentágono. ¿Cómo puede suceder esto? En este caso, posición que este muchacho tenía dentro del ejército de los Estados Unidos era oficial de sistemas de transporte cibertécnico. Él era como un administrador, en la cual tenía la capacidad técnica de poder implementar el sistema donde toda esta información clasificada está guardada. Así que tenía acceso a todos los secretos. Estos secretos, secreto confidencial. Y en el transcurso del trabajo, pues simplemente él vio documentos que le agarró la atención y decidió de imprimirlos y llevarlo a la casa, tomarle fotos y pues los puso en una red de colaboración entre sus amigos, y en un final lo que pasó fue que los documentos en esa red, pues aparentemente salieron en la prensa. Uh-huh. Y también en manos de los rusos, por ejemplo. ¿Tú consideras esto una falla de la... ¿Quién falló aquí? A ver, vamos a ponerlo mejor de esa manera. ¿Quién o qué falló aquí? Es casi imposible controlar a 1.2 millones de personas que tienen acceso a estos secretos. 1.2 millones. Uh-huh. El promedio de los reportes del Departamento de Inteligencia Nacional estiman que un promedio de 1.2 millones de personas tienen acceso a estos secretos. Es casi imposible controlar ese tipo de acceso. El único control que pueden hacer es controlar el imprimir de los documentos. Quizás tratando de implementar acciones para limitar el material se puede ser imprimido para que uno lo saque fuera de los edificios bajo donde están controlados. Sería una manera de hacerlo. Hay mucho acceso. Ese es el problema. El otro problema es, pues, es un muchacho joven, un error muy bobo, casi... Infantil. Infantil es la palabra para utilizar, porque es obvio que él no tenía ningún intento de causar ningún daño a los secretos. Es un acto bobo, básicamente, por un infantil, muchacho de 21 años de edad. ¿Y cuáles son las consecuencias de algo como esto? La ley Espionage Act de 1917, pues tiene un control que dice que si uno hace extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de defensa nacional, pues un delito criminal que trae hasta un cargo de 10 años de cárcel por cada documento que uno haya sacado. Así que él tiene el riesgo de estar en la prisión por vida. Wow. Aunque te cuento que como él no tenía intento criminal de hacerle daño, pues hay que también mirar a otros casos. Hay casos, por ejemplo, de 2 directores de la CIA, John Deutsch y David Petraeus. Uh-huh. Ellos hicieron lo mismo. Sí. Imprimieron documentos y se lo llevaron para la casa. Pero a ellos dos no le hicieron nada. Sí. John Deutsch sí tuvo una carga criminal, pero el presidente Bill Clinton le dio un pardon. Uh-huh. Y está el caso también de Hillary Clinton. Ella hizo mucho daño a lo que es información clasificada, y hay estudios que indican que es posible que China quizás haya tenido acceso a sus computadores que ella tenía en la casa.
Así que el problema más que todo es el costo de defensa. Una defensa de este tipo puede costar millones de dólares. Así que normalmente lo que hacen las personas es lo que es un plea bargaining, un plea. Pues se ponen a negociar con el gobierno y a un final quizás este muchacho diga sí, cometí un error, pues soy guilty y pues voy a la cárcel por 10 años y ya. Quizás ese es un tipo de fin para este muchacho. Ahora, a los efectos de la inteligencia de Estados Unidos, estas filtraciones tenían meses en línea y nadie se había dado cuenta. Es decir, esto no es algo que sucedió la semana pasada, sino que la semana pasada ya estaba en la prensa, pero tenía meses circulando esta información y no lo habían detectado los agentes de inteligencia de Estados Unidos. Ahí no hay también un error, una falla. Estamos hablando de lo que en inglés le dicen civil liberties. Es un asunto de qué cantidad de control le queremos dar al gobierno para que ellos puedan vigilar todas las comunicaciones del Internet. Porque si tuvieran control completo de poder vigilar cada comunicación, pues obviamente lo habían poder visto inmediatamente cuando haya pasado. Pero como no tenían acceso a esas redes o no la estaban vigilando, pues obviamente no lo vieron hasta que salió fuera en la prensa. Ahora, ¿qué visión usted ve desde afuera, ¿no? ¿Qué visión pueden tener a nivel internacional de la seguridad de inteligencia en los Estados Unidos? Le pregunto porque lo que se expuso fueron temas muy, muy delicados, que mismos aliados de Estados Unidos pueden estar preocupados. Dice, bueno, mira lo que puede hacer un muchacho de 21 años en Estados Unidos, cómo esto se puede filtrar, ¿no? Eso no genera desconfianza, por lo menos. Sí, genera desconfianza y obviamente lo que va a pasar es que ciertos países van a tener más cuidado exactamente qué es lo que le dicen a los Estados Unidos. Pero por el otro lado, lo que se ve aquí es que los Estados Unidos hacen inteligencia contra los amigos y los enemigos. Sí es. Así que esto no es nada nuevo. Esto se vio durante el tiempo de WikiLeaks con Assange. Correcto. Con Bradley Manning en Irak. Uh-huh. Y varios otros. O sea, lo único que se puede hacer aquí es el Departamento de Inteligencia y la contrainteligencia pues buscar maneras de tratar de controlar para que no pase esto otra vez. Y desafortunadamente la forma que lo hacen es muy reacciona mucho. De ahora aquí adelante se van a poner a buscar a personas como este muchacho para mantener la seguridad, tratando de no darle acceso a este tipo de personas. Van a tratar posiblemente de empezar a vigilar a muchachos que tengan las Fuerzas Armadas o las armas de inteligencias, que usen redes sociales para jugar juegos, para tratar de no que pase esto otra vez. Bueno, en el cargo que tenía, estoy leyendo aquí un trabajo periodístico, Teixeira había tenido un mayor nivel de autorización de seguridad porque también se le habría encomendado la responsabilidad de acceder y garantizar la protección de la red, ¿no? Quizás hubo también allí una falla en la escogencia de la persona, no sé, tratando uno de identificar esta situación, porque el daño que hizo WikiLeaks a los Estados Unidos fue tremendo también, ¿no? Y hay gente que dice que esto es igual o quizás hasta peor, este caso. Muy parecido. El problema es cuando hay tantas personas con tanto acceso a información clasificada, pues tienen que tener una red electrónica inmensa. Sí. Estamos hablando de una red que va a través del mundo completo. Sí. Una red en cual, para mantenerla, no solamente son las personas que leen o consumen la información de inteligencia, pero sino lo que la mantienen para que las personas puedan utilizar estas redes. Correcto.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Pedro Israel Horta, ex agente de inteligencia de la CIA, con nosotros, tratando de entender esta situación de cómo un miembro de la Guardia Nacional de 21 años logró filtrar documentos del Pentágono. Ya fue imputado de cargos el día de hoy, ya tuvo su día en corte. Hacemos una pausa, ya volvemos. Continuamos, queridos amigos oyentes, actualizando aquí el tema del expresidente Trump, revisando las informaciones sobre su cita ayer en una corte. Estuvo testificando el expresidente Trump 7 horas en la oficina del fiscal general de Nueva York por una demanda por fraude. Respondió esas preguntas que le hicieron casi 7 horas durante su segunda declaración en una batalla legal con el fiscal general de Nueva York sobre las prácticas comerciales de su empresa. Y eso revierte una decisión anterior de invocar su protección de la quinta enmienda. No se acogió a la quinta enmienda en esta oportunidad, que es la quinta enmienda contra la autoincriminación, como ustedes todos lo saben, y permanecer en silencio, ¿no? No lo hizo, sino que efectivamente estuvo declarando casi 7 horas, se reunió todo el día con sus abogados, con los abogados de la fiscal general Letitia James, quien demandó a Trump el año pasado. Su demanda afirma que Trump y su familia engañaron a bancos y socios comerciales al darles información falsa sobre su patrimonio neto y el valor de activos como hoteles y campos de golf. Tengo un reportaje, Cristian, por allí sobre precisamente la comparecencia de nuevo ante la justicia en Nueva York del expresidente Donald Trump, en esta oportunidad por fraude financiero. Vamos a escucharlo. Nueva comparecencia de Donald Trump ante la justicia. El expresidente de Estados Unidos fue interrogado bajo juramento el jueves en un caso de fraude financiero en el despacho de la fiscal de Nueva York, Letitia James, en el sur de Manhattan. El republicano y sus 3 hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka, están señalados de haber cometido fraude en la organización Trump. Según la demanda, proporcionaron declaraciones fraudulentas de patrimonio y falsas declaraciones de activos para obtener y satisfacer préstamos, obtener beneficios y pagar menos impuestos. Se trata de un proceso civil, por lo que ni Trump ni sus hijos enfrentarían cargos penales por este caso. Sin embargo, la fiscal exige que el magnate pague al menos $250 millones en multas y que se prohíba a su familia dirigir negocios en el estado de Nueva York. Esta comparecencia de Trump se produjo una semana después de su imputación en otro caso penal, por el presunto pago de un soborno a una estrella porno poco antes de las elecciones de 2016. Además, el expresidente está siendo investigado por sus intentos para anular su derrota en las elecciones de 2020, el presunto manejo indebido de documentos clasificados y su implicación en el asalto al Capitolio en enero de 2021. Trump niega todas las acusaciones y asegura que se trata de una cacería de brujas para impedirle postularse nuevamente a la presidencia el próximo año. Ustedes que están conectados siempre con Americano deben recordar que esta misma semana, el lunes, estuvimos conversando sobre la intención de China, de Rusia, de Irán, posiblemente de la India también, de instaurar una nueva moneda comercial, ¿verdad? Sacar del juego al dólar americano. Y estuvimos hablando largamente sobre ese tema, ¿no? Bueno, ahora es Lula da Silva, que está de visita en China, quien se suma a esa iniciativa de desdolarizar el comercio internacional y evitar que estas grandes potencias tengan sus dineros en los Estados Unidos. En gran medida esto viene porque después de la invasión de Rusia a Ucrania, las sanciones han congelado miles de millones de dólares de Rusia en los bancos estadounidenses por las sanciones, y ahora ellos pues que están organizándose como un nuevo eje geopolítico en el mundo, me refiero a China, con Rusia, con India, con Irán, etcétera, se suma nada más y nada menos
que Brasil, el gigante de América Latina, y tengo un reportaje por allí donde Lula carga contra el dólar como moneda global y el Fondo Monetario Internacional en esta visita que está haciendo a China. Vamos a escucharlo, Cristian. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, cuestionó el jueves el uso preponderante del dólar en el comercio global y abogó por el uso de otras monedas. Lula participó en Shanghái de la toma de posesión de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff al frente del Banco de los BRICS, Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma. Necesitamos tener una moneda que ponga a los países en una situación un poco más tranquila, porque hoy un país necesita correr detrás del dólar para exportar, cuando podría exportar en su propia moneda, y los bancos centrales ciertamente podrían cuidar eso. A sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. Lula también lanzó duros cuestionamientos contra el Fondo Monetario Internacional por las políticas de control de gastos que pide a países como Argentina a cambio de préstamos. El mandatario brasileño está de visita en China para impulsar los lazos económicos con el gigante asiático y afirmar que su país está de regreso a la escena internacional. Previamente visitó un centro de investigación de la compañía de telecomunicaciones Huawei. El viernes se reuniría en Pekín con su homólogo chino Xi Jinping. Bien, y China y Rusia movilizándose para desestabilizar ese dominio del dólar en los mercados también petroleros, la perspectiva del fin de la hegemonía del dólar en los mercados mundiales del petróleo y el gas dio un paso más hacia su realización la semana pasada con el anuncio de que los gigantes rusos y chinos de hidrocarburos, Gazprom y China National Petroleum Corporation, acordaron cambiar los pagos por los suministros de gas a rublos y en renminbi en lugar de dólares. Es la primera fase del nuevo sistema de pagos que se aplicará a los suministros de gas ruso a China a través de la ruta del gasoducto oriental Power of Siberia, que asciende a un mínimo de 38.000 millones de metros cúbicos del gas al año. Posteriormente se ampliará a un nuevo sistema de pago. Eso sumado a los países del BRICS, que también se van a alejar del dólar con una nueva moneda para el comercio. Este grupo de países BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están trabajando en la creación de esta nueva forma de moneda que permita desfasar al dólar estadounidense y se utilice para el comercio. Y déjeme contarle que eso es algo, ¿no?, que ha estado también el expresidente Trump diciendo que va a colapsar. Trump lo dijo en una entrevista, que el dólar colapsará y surgirá una nueva moneda mundial en la cara de esta administración que no está, está perdiendo poder, ¿no? El poder de la moneda que subyace, como nos explicaba en este programa nuestro experto financiero y economista Raúl Mascanosa, en la seguridad que transmite este país a través de sus instituciones y de su banca, ¿no? De manera que al perderse esa confianza, están estos países tratando de aislar el uso del dólar americano y sencillamente hacer sus negocios en otra moneda, y lo pueden hacer perfectamente. Países sancionados como Venezuela, como Irán, se operan en el mercado internacional con sus monedas, ya sea con la lira turca, ya sea con el yuan chino, ya sea en euros, para no verse involucrados ni regidos por el tema de la utilización de la moneda norteamericana, que implica una serie de obligaciones y situaciones que ya no están dispuestas a aceptar estos grupos de países. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con mucho más en Americano. Gracias, queridos oyentes de Americano, por continuar conectados con nuestra señal. Yo soy Lourdes Subieta, estamos completamente en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Miami, en la Florida, transmitiendo a través de la señal 790M en el sur, es decir, de Palm Beach hasta Los Cayos. En la Florida Central estamos en Orlando, en la 810 AM, 1250M en Tampa, también en la 27.3 de Acción en Jacksonville. Gran saludo a toda la audiencia en señal abierta en la Florida. También estamos, por supuesto,
supuesto en iHeartRadio, de norte a sur, de este a oeste, en vivo en la Unión Americana. Americanomedia.com, los invito a que visiten ese portal, nuestro portal, donde también se pueden conectar a este espacio informativo. Adicionalmente, contarles que tenemos la línea caliente de Americano para que ustedes participen, 786-590-1624, y que bajen la aplicación de Americano, porque donde usted se encuentre en cualquier parte del mundo, usted puede escuchar y tener acceso a la programación de Americano, que también está en Apple TV, Roku, Fire TV, y eso es bajándola en el App Store o en el Play Store, la aplicación totalmente gratis de Americano. Iniciamos nuestra tercera hora de programa. Esta es la producción general de este espacio, Raymond Habibi Azar, y en los controles, Cristian Bigotes Bonet, ex Bigotes Bonet. Bueno, amigos oyentes, déjenme contarles de qué vamos a hablar. Ustedes lo pidieron, tendencia en las redes sociales hace unos días, la descristianización de los Estados Unidos. Descristianización de los Estados Unidos. Esa fue tendencia hace unos días en el Twitter, en las redes sociales, la gente comentando qué está pasando en los Estados Unidos. Hay un estudio, una encuesta realizada por uno de los grandes medios aquí en los Estados Unidos, que nos cuentan pues que hay efectivamente un fenómeno con respecto a la religión, algo que no sé si se puede, comparar con lo que está pasando en Francia. Les cuento brevemente, antes de darle la bienvenida a mi invitado, que ya lo tengo en línea. En Francia, el Islam se ha consolidado como la segunda religión, ¿no? En Francia hay 67.6 millones de habitantes, de esos 19 millones son inmigrantes, hijos o nietos de inmigrantes, y el Islam se consolida como esa segunda religión francesa cuando la inmigración continúa creciendo y está transformando significativamente la matriz demográfica de Francia. Por primera vez desde hace más de una década, dos grandes institutos franceses especializados en demografía y estadística han publicado estos estudios consagrados a intentar comprender los cambios de fondo que está sufriendo la sociedad francesa. En esta Francia de 67.6 millones de habitantes, 19 millones son inmigrantes, hijos o nietos de inmigrantes, pero de todas esas inmigraciones, la árabe musulmana, magrebí, subsahariana, es la que tiene una importancia social, cultural y religiosa más significativa, porque recuerden que ahí estaban las colonias francesas en el norte de África, llamemos Algeria, llamemos Túnez, llamemos Marruecos. Desde estos países ven a Francia como quizás en América Latina nosotros podríamos ver a España como la madre patria. Usted habla con los haitianos, por ejemplo, en el Caribe nuestro, y hablan de Francia cuando uno ve haitianos en París, por ejemplo, y te dicen, no, la madre patria es Francia, ¿no? Como en otros países de América Latina nos referimos a España. Dicho esto, queridos amigos oyentes, este estudio al que hago referencia nos muestra que un cambio importante dentro de que es la estructura en los Estados Unidos, la estructura social de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, les doy algunas cifras. Solo el 23% de los adultos menores de 30 años dijeron que tener hijos era muy importante. Y del total de 1.019 encuestados, 78% dice que no confía en que la vida de sus hijos sea mejor que la suya. Uno de los motivos por los que en Francia también hay un crecimiento exponencial del Islam es porque mientras una pareja de cristianos, denominación la que sea del cristianismo, católico, la que sea, bautista, anglicano, el que sea, decide tener un hijo o no tener hijos y tener 4 perros, en el Islam no es así. Tienen 4, 5, 6 hijos, ¿no? Entonces hay un tema ahí, ya por allí hay un tema. Después, en general, en los Estados Unidos, el 38% valoró el patriotismo, que eso es una fuerte caída del 70% desde 1998, cuando precisamente el patriotismo era uno de los valores de los jóvenes estadounidenses más importantes también para sus padres y abuelos. Hoy, amigos oyentes, la única prioridad cada vez más importante para los estadounidenses es el dinero.
el dinero. Ted Hacken es sociólogo, profesor de sociología del Baruch College en New York y nos acompaña a esta hora. Ted, qué bueno tenerte en el programa. Te saluda Lourdes Jubieta. Bienvenido. Lourdes, es un gran placer compartir contigo y con tu audiencia. Estoy muy contenta, Ted, que me acompañes porque quiero entender a ver qué está pasando aquí, ¿no? Para entender estos números que nos dicen muchas cosas, ¿no? Y quería empezar por allí, por las predicciones sobre el declive del cristianismo en Estados Unidos. ¿Tú consideras que eso es prematuro decir eso? ¿O dónde estamos? ¿O hablar de descristianización en los Estados Unidos es un, digamos, un exabrupto todavía? ¿O dónde lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo empezaría aclarando que Estados Unidos sigue siendo entre los países más desarrollados del mundo el más religioso. Cuando tratamos de medir niveles de religiosidad, ¿no? En el mundo, entre los países desarrollados, Estados Unidos sigue siendo muy religioso, pero sí, dentro de, digamos, los 25 o 30 años pasados, hemos visto un crecimiento en la secularización en los que dicen que no, o no creen, o no van a iglesias y no rezan, o no se consideran practicantes ni creyentes. Entonces, sí hay una tendencia y se debe reconocer esa tendencia. Yo diría también que es una cosa reconocer una tendencia y otra cosa tener miedo frente a esa tendencia, porque es un cambio complejo que tiene, yo diría, muchos causantes, y es un cambio que también puede ser como cambiado, o puede cambiarse, porque hemos visto en la historia de Estados Unidos muchos movimientos de como florecimiento de creyentes y de nuevos movimientos religiosos, tanto dentro como fuera del cristianismo. Qué interesante, pero usted ve a Estados Unidos como un... A ver, quizás en Europa, ¿no? Uno vería por el tema migratorio esa situación que se está presentando donde otras religiones se consolidan, ¿no? Rápidamente. Pero en Estados Unidos, si lo vemos desde el punto de vista de migración, ¿no? Porque es por migraciones, debería más bien crecer el tema del cristianismo, porque gran número de inmigrantes en los Estados Unidos, no tengo aquí en momento el número de millones, creo que son como 30 millones, son de origen mexicano, que son bien religiosos dentro de lo que es el aspecto del cristianismo, ¿no? Y educan a las familias dentro de la religión. Vamos a misa, o al templo o a lo que sea, pero hay mucho también de la iglesia cristiana y evangélica allí. Más bien uno pensaría que eso debería desmultiplicar, ¿no? Pero dígame usted qué piensa. Sí, es algo, yo diría, irónico, y hay un contraste significativo con Europa. La migración que llega a Europa es en parte cristiana, pero mayormente es de otras religiones. Y puede ser que Europa se está volviendo más religioso, pero menos cristiano. Uh-huh. En cambio, en Estados Unidos tenemos una migración mayormente cristiana, y los migrantes que llegan aquí, tanto de América Latina y el Caribe como de África y Asia, tienden a ser más religiosos, más practicantes. La religión ocupa un lugar más central en las vidas de los migrantes que los propios norteamericanos nativos, ¿no? Entonces, esa migración, que es mayormente no blanco, puede ser, digamos, la, entre comillas, salvación de cristianismo en Estados Unidos, porque son esos inmigrantes que van llenando las iglesias cada vez más vacías en lugares diferentes. Pero eso choca con una tendencia dentro del cristianismo en Estados Unidos que se llama a veces nacionalismo blanco, que ven a esos inmigrantes como amenaza. Entonces es algo irónico,
porque son por un lado una salvación, pero también son vistos como amenaza. ¿Quién los ve como amenaza? Bueno, hay líderes tanto en los medios como en los partidos políticos que hablan como si fuera una amenaza la llegada de inmigrantes de América Latina, de Haití, de Cuba, de México. Entonces, eso no es un invento mío, que yo lo siento, pero eso es algo también que hemos visto oleadas en el pasado, que el migrante como amenaza. Pero dentro del mismo cristianismo hay otro mensaje, que uno tiene deber de recibir al migrante y al refugiado. Entonces, es algo complicado y contradictorio. Permítame hacer una breve pausa en el programa y vuelvo con usted. Ted Haken nos acompaña, sociólogo, profesor de sociología del Baruch College en New York. Estamos hablando de la descristianización de los Estados Unidos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se están alejando de las iglesias? ¿Por qué los hispanos, como nos dice nuestro invitado, puede ser la salvación? Ya va 2 veces que escucho que los hispanos son la salvación de los Estados Unidos. Por un lado los políticos y ahora también por el lado religioso. Vamos a hacer una breve pausa. Ted, ya regreso contigo. Continuamos, queridos amigos oyentes de Americano, qué bueno que siguen conectados con nosotros. Estamos hablando con el sociólogo Ted Haken, profesor de sociología del Baruch College en New York, a propósito de este estudio de Wall Street Journal con NORC, una encuesta donde han bajado, la proyección de los valores en los Estados Unidos han descendido notablemente. Por ejemplo, el patriotismo como valor ha descendido de 1998 al 2023 del 70%, que lo consideraban en 1998 un valor importante, al 38% en el 23. La religión pasó del 62% al 39% de importancia en el 23. Tener hijos bajó de 59% en el 98 a 30% en el 23 como un valor importante. Y el dinero, queridos amigos oyentes, que en 1998 solo el 31% decía que era lo más importante, ahora lo dice el 43%. ¿Qué nos dice Ted de que estemos priorizando el dinero sobre otros valores, digamos, un poco más espirituales o más profundos que el dinero? ¿Qué te dice a ti eso? Bueno, pero eso no nos debe sorprender para nada, porque celebramos el dinero en todas partes, el éxito económico. Hay algo, yo diría, saludable en reconocer éxito profesional, éxito económico, pero eso puede, y a mi juicio ha llegado a un extremo que desplaza a otros valores que son más importantes a la larga, ¿no? Sí. Como tratar de ser gente decente, ser buen ciudadano, y tener unas creencias éticas y prácticas éticas en la vida, ¿no? Y cuando desconectamos el éxito económico de lo que debe ser la base, que son esas prácticas éticas, ya ahí es donde está el problema. Dentro del capitalismo, el éxito económico debe ser un gran valor, pero debe seguir conectado con esas éticas humanas, éticas de ser personas decentes, que están conectadas con prácticas y enseñanzas tradicionalmente asociadas con las religiones, que hemos visto que tienden a ser poco menos, ¿no? En la práctica diaria de los norteamericanos. ¿Qué lleva a una persona a no sentirse comprometido con una religión? Te pregunto porque también hay un tema importante aquí, que es la familia, ¿no? Cómo la familia
tiene que ver con estas cosas. Si tú vienes de una familia que va para misa y que tú le enseñas esos valores a tus hijos, y si eres católico lo bautizas, y si eres cristiano lo llevas a los templos los domingos también. Es decir, si tú tienes eso en tu casa, si tú ves eso en tu familia, eso es algo que uno transmite a los hijos, ¿no? Y así ha sido siempre. No sé si es que la misma desestructuración de la familia en Estados Unidos está trayendo esto. Puede ser una influencia. Yo siempre digo a mis estudiantes, cuando hablamos de la religión en la clase, yo doy una clase que toca la sociología de la religión, y yo siempre les pregunto, si son religiosos, eso viene que pertenecen a una iglesia por la creencia o creen porque pertenecen a la iglesia, porque en la gran mayoría de los casos somos religiosos porque fuimos criados por padres religiosos, ¿no? Sí. Eso viene ya de niño, no es una cosa que escogemos ya de adultos. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos también tenemos esa tradición muy buena de libertad de culto y libertad de religión. Y correcto. Eso es tener la libertad de escoger una religión o ninguna, o entre religiones. Entonces, esa es una tensión que tenemos, a mi juicio, muy saludable, pero que puede llevar a cambios abruptos en la cultura, ¿no? Que la gente van escogiendo por su propia voluntad no pertenecer a una iglesia. Y tenemos que entender o recordar que no pertenecer a una iglesia no es igual a no tener valores humanos ni éticos, ¿no? Puede ser, pero puede ser igual que no, ¿no? En la vida de cada uno. Y a veces hay escándalos en las iglesias de corrupción económica o de abuso de niños que ya nos hacen rechazar las iglesias. También hay una tendencia, digamos, global, mientras más sabemos de la ciencia, del conocimiento lógico, hay una tendencia de dejar o poner en un lado la religión, ¿no? Eso es algo, digamos, que hemos visto en muchos países, pero también hay una reacción que va a la raíz y busca la ortodoxia religiosa. Eso se ve tanto en Islam como en judismo, como en cristianismo, un regreso a la raíz de la religión y a las creencias supuestamente originales, porque ven, hay como una tensión o hasta una lucha, una batalla con el mundo no religioso, pero eso también es el resultado de la libertad de culto, ¿no? Y eso incluye la libertad de no pertenecer ni practicar, ni creer. Ahora, también hay un componente en esta encuesta, también hay un componente político que es muy interesante. Estamos hablando de la encuesta del el Wall Street Journal y NORC, amigos oyentes, que publicaron hace como 2 semanas sobre los valores que alguna vez definieron a la Unión Americana, cómo han ido cambiando desde 1998 hasta el año 23, ¿no? Y aquí hay uno que me llamó mucho la atención. Cuando se trata de republicanos, el 53% dice que la religión es muy importante para ellos. Pero los demócratas dicen que el 27% de los demócratas, para ellos, solo el 27% dicen que es importante. Es decir, 53% de republicanos dicen que la religión es importante para ellos, mientras que los demócratas dicen que 27% de ellos solo dicen que es importante. ¿Por qué este gap aquí de casi 30% entre demócratas y republicanos? ¿Qué tiene que ver la política en esto, profesor? Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con la idea de conservar, ¿no? Un republicano tiende a ser conservador, ¿no? Y conservar está asociado con tradición, conservar las tradiciones, las creencias y prácticas tradicionales. En cambio, los demócratas muchas veces están para cambiar las cosas, renovar las cosas, hasta radicalizar o revolucionar las cosas, y eso a veces incluye como quitar prácticas y creencias religiosas
del centro del debate público, ¿no? Pero ojo, hay una cosa muy importante, que una gran parte de la base del Partido Demócrata son tanto negros como latinos, y ellos tienden a ser mucho más allá del promedio, más religiosos. Sí. Entonces, dentro del grupo democrático hay partes de esa base que son tradicionalmente muy religiosos, pero quizás no tan conservadores en su religión, ¿no? Entonces es algo complicado, pero yo creo que tiene que ver con preservar la tradición o desafiar y cambiar la tradición. Ahora que menciona a los afroamericanos, la Iglesia Bautista es muy fuerte precisamente por los afroamericanos, ¿no? Bien bonita, por cierto, esos eventos litúrgicos que hacen allí en esas iglesias bautistas, a mí me gustan mucho. Tengo que hacer una nueva pausa, profesor. Permítame identificar nuevamente la emisora. Es Ted Hacken, está con nosotros, sociólogo, profesor de sociología de Baruch College en Nueva York. Estamos hablando de la descristianización de los Estados Unidos y de los valores que han salido reflejados en esta encuesta de Wall Street Journal. Ya volvemos. Continuamos a esta hora en Americano Media. Estamos acompañados del profesor de sociología del Baruch College de Nueva York, Ted Hacken, sociólogo, y estamos conversando sobre este estudio, amigos oyentes, que fue publicado en la gran prensa norteamericana, donde vemos un giro importante de los valores tradicionales de los estadounidenses, ¿no? Un desafío importante que está enfrentando este país. Para algunos es la pérdida de nuestra cultura, de nuestros principios, de nuestras creencias comunes que nos unen. Y eso viene a colación con lo próximo que quería conversar con usted, que arroja también esta encuesta, profesor. Y es que los estadounidenses se están volviendo cada vez menos tolerantes. Hace 4 años, cuando hicieron las mismas preguntas, el 80% de los estadounidenses consideraban que la tolerancia era muy importante. Desde entonces ese número se ha desplomado al 58%. ¿Qué pasa con el tema de la tolerancia? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que estamos cada vez más polarizados. No queremos escucharnos, especialmente escuchar a gente que tienen posiciones políticas, culturales, diferentes. Queremos como etiquetarlos, tratar de como descalificarlos o cancelarlos en vez de escucharlos. Y eso pasa tanto en el lado, digamos, derecha como izquierda. Es una tendencia generalizada dentro de la cultura norteamericana que es cada vez más fuerte y cada vez peor. Yo veo el causante principal, yo diría que hay 2 cosas importantes y los 2 tienen que ver con los medios, ¿no? Primero, yo diría que eso empezó con medios que querían dar a los oyentes solamente lo que quieren oír y no los hechos como tal, ¿no? Okay. En una búsqueda de ratings. Y eso el pionero en ese cambio ha sido Fox, pero Fox no es el único culpable, sino MSNBC es igual de culpable. CNN ha tendido a hacer esa como manera de dar noticias a su audiencia, y ahora mismo estamos testigos de ese juicio en contra de Fox, donde se está revelando esa contradicción entre dar hechos o dar información y dar lo que la audiencia quiere oír, ¿no? Y ojo, no es una tendencia solamente de la derecha, pasa igual en la izquierda, sí. Pero yo diría que se perfeccionó por Fox y se imitó por MSNBC y otros medios. Uno. El segundo son los medios sociales. Las redes. Es una gran... Las redes sociales, los medios sociales, Twitter, Facebook, sí. y el resto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con eso? Eso le da el poder a cualquier individuo de transmitir información, que es algo de la democratización de los medios, que hemos visto eso como algo positivo. Pero ¿qué pasa? Cualquier persona
con o sin razón, con o sin buenas intenciones, muchas veces con atención nada más de llamar atención a sí mismo y popularidad a sí mismo y quizás clics y likes a sí mismo, transmite información que no ha sido verificada, que no es balanceada. Entonces, yo diría que una parte de la polarización viene de ahí, en los medios. Pero otra parte es que políticos se aprovechan de esa tendencia y lo amplifican, ¿no? Y lo amplifican. Yo creo que sería mejor dejar al lado más comúnmente al celular, a la computadora y hablar con los seres queridos que a veces no coinciden con nosotros, especialmente quizás con los mismos padres o abuelos, ¿no? Sí. Esas conversaciones serían interesantes. A veces los norteamericanos muchas veces decimos, bueno, en la mesa de comer durante Thanksgiving son las conversaciones más difíciles porque uno se encuentra con el tío loco de la izquierda o de la derecha que no está de acuerdo contigo, pero estas conversaciones son importantes porque son con gente querida que no están de acuerdo con uno. Entonces, si uno puede reconocer a otro ser humano como que tiene valor, que es una persona amada, pero que puede pensar diferente, ya ahí está el comienzo de encontrar tolerancia de nuevo. Y ha habido en la historia de los Estados Unidos episodios que nos han unido a todos y que nos hemos unido no importando las diferencias raciales, religiosas o incluso políticas, como fue, por ejemplo, los sucesos de septiembre de 2001, ¿no? Donde toda la nación se abocó a ese evento tan espeluznante como fue el ataque de las Torres Gemelas. Es decir, que pareciera que cuando ocurre algo de una magnitud como esa o de mediana magnitud como otros que han ocurrido, la sociedad responde con un poco más de unión, profesor. Sí, seguro que sí. Eso normalmente pasa cuando tenemos desafortunadamente un enemigo común que es una amenaza o que se percibe como amenaza. Eso sociológicamente se ha demostrado que ya tener un enemigo común, que sea real o inventado, es una manera de unificar un grupo que ya se ve sus diferencias como boberías en comparación a esa nueva amenaza o esa nueva lucha o esa nueva como proyecto, ¿no? Eso pasó durante la Segunda Guerra Mundial, en cuando toda la nación se unificó y trabajó junto a derrocar o ganar en la guerra el fascismo, ¿no? De los nazis y de Japón, ¿no? Sí. Y sí, como bien dijiste, eso pasó durante, digamos, un año o quizás un poco más o menos después del atentado del 11 de septiembre. Y desde entonces ha habido momentos, el fallecimiento de un líder importante, tanto político como religioso, como no sé, celebridad, ¿no? Sí. Pero hemos llegado a ser tan polarizados de que cuando se muere un héroe de la guerra como John McCain, hay gente que aprovecha para usar eso como para ganar puntos políticos en vez de unificarnos y honrar a alguien que merece ser honrado, ¿no? Claro. Yo creo que en esos momentos tenemos que tener cuidado en ser humanos y ser americanos antes de ser demócratas o republicanos. Qué buen mensaje ese que usted acaba de dar. Y quería aprovecho unos minutos más porque ya me quedan unos pocos minutos con nuestro invitado, el profesor de sociología, Ted Hacken, amigos oyentes, sociólogo. Y es que hay algo importante además en este estudio, profesor. Fíjese usted, el tema de la religiosidad, volviendo al tema de la religiosidad, en este descenso de importancia es entre los millennials, porque esta generación nueva, que es la generación Z, en Estados Unidos, el 65% de los adolescentes de la generación Z, estos los más jovencitos, se identifican como cristianos.
un número notablemente más alto en comparación con el declive de la tasa de cristianos como proporción general en la población adulta. Es algo increíble. A finales del 2021, un estudio del centro Pew mostró que solo el 63% de los adultos estadounidenses se identificaban como cristianos. Ahora el 65% de los jovencitos, los más jóvenes, la generación Z, está aumentando en ese porcentaje de adolescentes que se identifican como cristianos. ¿Qué es esta generación Z? No terminamos de entender a los millennials y ahora está la generación Z que nos da esta nueva, que al final del día es lo que va creciendo. Ya los millennials ya son también mayorcitos, ¿no? Sí, bueno, esa es una pregunta que yo quiero tener la respuesta porque yo mismo tengo 3 hijos, son demasiado jóvenes para entrar en esa generación Z, son de 8 años y para abajo, ¿no? Para abajo. Sí. Pero, bueno, yo creo que hoy en día la religión y la práctica de la religión compite mucho más que en el pasado con otros intereses, otras cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cuando yo era niño, siempre se hablaba como de la amenaza de la televisión en los jóvenes. Ahora se habla de la amenaza de los celulares y los medios sociales y eso, ¿no? Las redes sociales. Y también, bueno, cada vez que estamos como como dicen en inglés, the rat race, la carrera de ratas en encontrar tiempo. Yo creo que es la competición junto a la libertad de escoger entre opciones. Escoger entre opciones y recordar lo que nos une y no lo que nos divide. Profesor de Sociología Ted Haken, gracias por acompañarme en el programa y ayudarnos a entender y a desmenuzar estas encuestas. Profesor de Sociología del Baruch College en Nueva York, Ted Haken, amigos oyentes, sociólogo con nosotros. Gracias, profesor. Feliz fin de semana para usted. Gracias por acompañarnos.